da muchísimo gusto siempre estar aquí al frente de ustedes. Y como siempre les digo, con temor, en verdad, con mucho temor, con lo que voy a predicar, siempre tratando de consagrar mi vida para que lo que se predique el día de hoy sea realmente que glorifique nuestras vidas, pero principalmente que glorifique a nuestro Dios. El 14 de diciembre, ¿se acuerdan qué nos predicó nuestro pastor Arturo? ¿Alguien se acuerda qué nos predicó? ¿No? ¿Alguien que haya tomado notas? Exactamente. El 14 de diciembre el pastor Arturo nos predicó acerca del gozo de los pastores, basado en Lucas 2:14, que dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ese domingo el pastor nos explicó la paz que Cristo trajo al nacer, una paz que tiene como propósito la reconciliación del ser humano con Dios solamente por medio de Cristo. Por esta razón, hoy los creyentes que estamos unidos en fe a Cristo tenemos paz con Dios, como lo declara Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es posible porque el Hijo de Dios vino a sustituir todos los sacrificios que se hacían a través de los borregos para el perdón de pecados, siendo Él el Cordero de Dios sin mancha, quien quitó la enemistad que existía entre el hombre y Dios. Hoy estaré predicando acerca de otro aspecto de la paz que Cristo nos ha heredado, una paz que recibimos por medio del Espíritu Santo y que solo los creyentes podemos experimentar. Es una paz y es una promesa que podemos disfrutar aún en medio de un mundo turbulento. El título del mensaje de hoy es La paz prometida, basado en Juan 14:27. Vayamos todos a nuestras Biblias y leamos Juan 14:27, por favor. Juan 14:27. Muy bien, leamos todos juntos, hermanos. La paz os dejo. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Durante esta predicación estaremos respondiendo 3 preguntas. ¿Qué es la paz en base al contexto del Evangelio de Juan? 2. ¿Cómo ofrece el mundo su paz en contraste con la paz que ofrece Dios? Veremos principalmente 3 contrastes. Y una tercera pregunta: ¿cómo un cristiano puede experimentar y vivir en la paz de Dios? En donde también veremos 3 puntos. Vayamos a la primera pregunta, que es: ¿qué es la paz en base al contexto del Evangelio de Juan? En el Nuevo Testamento, la palabra paz, ereine, indica algo más que la simple ausencia de guerra. Al igual que el término hebreo shalom, ereine se utiliza para expresar armonía, plenitud, bienestar, además de ausencia de conflicto o disturbio. Asimismo, la paz era usada como saludo o despedida amistosa.
Jesús mismo empleó esta expresión al decir, ve en paz, después de sanar a la mujer que padecía un flujo de sangre en Lucas 8:48, o al perdonar a la mujer pecadora en Lucas 7:50. Era una forma común de desearle lo mejor a alguien, equivalente a nuestros tiempos a decir que te vaya bien. Chuy, que te vaya bien. ¿Sí? Es una forma equivalente. Sin embargo, en el Evangelio de Juan, la palabra paz adquiere una profunda noción espiritual. Aquí viene un cambio. Ya no se utiliza en este capítulo, sobre todo en este capítulo, como algo común, sino una profunda noción espiritual. No se presenta únicamente como un deseo o una expresión cordial, sino como una realidad de paz interior que habita en el corazón de los creyentes. Repito, sino como una realidad de paz interior que habita en el corazón de los creyentes, aún en medio de un mundo marcado por el desorden y la aflicción. El capítulo 14 del Evangelio de Juan comienza y concluye con una exhortación amorosa de nuestro Señor. Vayamos al versículo 1 del capítulo 14, por favor. Versículo 1, capítulo 14. Leamos juntos, no creéis en Dios, también. Exactamente, no se turbe vuestro corazón, aparece en el versículo 1 como en el versículo 27 que estamos estudiando. Esta exhortación introduce el tema de una paz que no depende de las circunstancias, sino de la fe en Cristo. Surge entonces la pregunta, ¿por qué Jesús menciona en los versículos 1 y 27 de este capítulo, no se turbe vuestro corazón? ¿Por qué Jesús le está diciendo a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón? Analicemos la escena en la que se encuentra nuestro Señor. El contexto es el aposento alto, donde Jesús está reunido con sus 11 discípulos, ya que Judas ya se había marchado y se encaminaba a cumplir su traición. En ese momento Jesús se disponía a dar su discurso de despedida, que va desde el capítulo 14 hasta el 16. El mundo de los discípulos estaba a punto de sufrir una gran conmoción debido a los acontecimientos que pronto tendrían lugar. Ante esta realidad, ellos experimentarían confusión, angustia, temor, aflicción. Precisamente por esto, Jesús les dice, la paz os dejo, mi paz os doy, prometiendo dejarles su paz como consuelo para sus corazones cuando fueran turbados. Por lo tanto, la paz que Jesús promete en este capítulo es de naturaleza espiritual, ya que obra directamente en el corazón de sus discípulos, es decir, en aquellos que han creído en Él. Con base en esto, pasemos a la segunda pregunta. ¿Cómo ofrece el mundo su paz en contraste con la paz que ofrece Dios? Primeramente, el mundo la ofrece porque proviene de circunstancias externas. En contraste, la paz según Dios proviene de la promesa del Espíritu Santo, que se fundamenta en la relación personal con Dios. 2, se basa en recursos y capacidades humanas. En cambio, Dios nos da su paz por nuestra identidad en Cristo. 3, requiere esfuerzo constante. La paz del mundo
En cambio, la paz según Dios no requiere del esfuerzo humano, sino es un fruto del Espíritu Santo. Vamos con el primer contraste. La paz del mundo depende de circunstancias externas. El mundo ofrece paz cuando hay dinero, salud, estabilidad o control. Una persona se siente en paz mientras tiene un empleo estable, ingresos suficientes y buena salud. Dice, tengo paz porque todo está bien. Pero esa paz no viene del interior, viene de las circunstancias externas que están a su favor. Pero cuando pierde el empleo, recibe un diagnóstico médico o aparece una deuda inesperada, esa paz se rompe inmediatamente porque estaba sostenida por algo externo, no por algo firme y eterno. En cambio, la paz de Dios proviene de la promesa del Espíritu Santo que se fundamenta en relación personal con Dios. Desde el versículo 15 hasta el 24 que leemos, que se leyó al principio, Jesús menciona de manera reiterada la promesa del Espíritu Santo. Vayamos otra vez a leer el versículo 15 al 24 del capítulo 14 del Evangelio de Juan. Del 15 al 24. Pongan mucha atención en estos versículos. Este es un tema doctrinal. Si me amáis, adelante hermanos, si me amáis, rogaré al Padre no le ve ni le conoce. Vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Exactamente. Hasta ahí, hermanos. Si no tuviéramos versículos, los números de los versículos, la carta continuaría. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, del que se leyó del capítulo 15 al 24, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En el versículo 16, Cristo promete que el Padre enviará otro Consolador. Por su parte, en el versículo 15 establece la condición para recibir a ese Consolador. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Jesús no se refiere a quienes guardan los mandamientos por tradición religiosa, por imposición o por simple enseñanza externa, sino a quienes los guardan por amor a Él. Repito,
Jesús no se refiere a quienes guardan los mandamientos por tradición religiosa, por imposición o por simple enseñanza externa, sino a quienes los guardan por amor a Él. Y como resultado de ese amor genuino, Dios concede otro consolador con la misma autoridad de su Hijo, para que permanezca con quien le aman. Para que permanezca con quien le aman. Y este amor no se limita a palabras ni a conocimiento intelectual, sino que se manifiesta en una vida que guarda su palabra. Y hermanos, guardar la palabra no significa únicamente tenerla en la mente. Guardar implica obedecerla, vivir y cumplir aquello que Dios ha establecido para nosotros en su verdad. Y esa verdad la conocemos a través de la palabra de Dios. Más adelante, en los versículos 22 y 23, nuestro Señor reafirma la promesa del Espíritu Santo. Vayamos a los versículos 22 y 23, por favor. Y leamos juntos, igual. Juan 14, 22 y 23. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Aquí, además de reafirmar la promesa del Espíritu Santo, Jesús deja claramente definido quiénes son los que reciben al Consolador. Esto queda de manifiesto a partir de la pregunta de Judas: ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? El versículo distingue con claridad dos grupos: los del mundo y los creyentes. Los del mundo no aman a Dios conforme a la manera que Él ha establecido, porque no conocen su palabra, por lo tanto, no creen ni reciben a Jesucristo como su Salvador. Por consiguiente, no tienen al Espíritu Santo. En contraste, los creyentes que verdaderamente hemos puesto nuestra confianza en Cristo como Salvador y Señor, hemos sido sellados como suyos al darnos el Espíritu Santo en nuestros corazones. Este sello es un anticipo y una garantía de todo lo que Dios nos ha prometido, tal como lo declara 2 Corintios 1, 21, 22. Y el que nos confirma en vosotros, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado como garantía el Espíritu en nuestros corazones. Por consiguiente, sin la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón, no podemos vivir ni experimentar la paz espiritual que Dios nos ha prometido para los momentos en que nuestro corazón se turba, hermanos. Segundo contraste. La paz del mundo se basa en recursos y capacidades humanas, éxito, poder, reconocimiento, talento. Por eso una persona suele buscar paz diciendo: cuando tenga más dinero tendré paz. Si logro este puesto, voy a sentirme bien. Si me distraigo en mi hobby o en algo que me entretiene, tendré paz. Como resultado, llena su agenda de trabajo, entretenimiento, hobbies o logros. Sin embargo, cuando el éxito, el reconocimiento o el dinero se acaba, vuelve la intranquilidad. La paz del mundo depende de lo que el ser humano hace, logra o posee. En cambio, Dios nos da su paz por nuestra identidad en Cristo.
La paz no viene de lo que tenemos, sino de quiénes somos. Juan 1:12 declara: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, ¿quiénes somos, hermanos? Hijos de Dios, y como hijos tenemos la promesa del Espíritu Santo. La paz tampoco viene de donde procedemos, sino de a quién pertenecemos. Primera de Corintios 6:20 afirma: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Por lo tanto, ¿a quién pertenecemos? A Cristo, que nos compró a precio de sangre. Y finalmente, la paz no viene de lo que disfrutamos o de lo que tenemos, sino de lo que Cristo padeció por nosotros. Filipenses 2:8 nos recuerda que Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, Dios nos da su paz porque nuestra identidad está en Cristo. Debido a que somos hijos de Dios, pertenecemos a Él y Cristo padeció por nosotros en la cruz. Tercer contraste. La paz del mundo requiere de un esfuerzo constante. Siempre hay que trabajar más, asegurar más, controlar más. Una persona dice: estoy tranquilo porque tengo todo asegurado, pero vive trabajando sin descanso, preocupado por no perder lo que tiene, controlando cada detalle. Esa paz exige trabajo permanente. No te hace descansar, sino al contrario, te cansa, sino al contrario, te cansa. En el fondo no es paz, es una tregua sostenida por estrés y miedo a perderlo todo. Ese día el pastor Arturo, ese domingo, ¿recuerdan el ejemplo que nos dio? ¿Por qué la paz entre humanos nunca va a llegar a tener una paz? Porque precisamente es entre humanos y siempre se está tratando de llegar a una tregua. En contraste, la paz de Dios no proviene del esfuerzo humano, sino es un fruto del Espíritu Santo. La Escritura nos dice que la paz es fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22, 23. Por ello, los creyentes no dependemos de nuestras capacidades ni de nuestros méritos personales, debido a que la paz de Dios está en nuestro ADN por ser hijos de Dios. Sin embargo, aunque la paz es un fruto del Consolador, debe ser cultivada. Así como una planta necesita ser regada y abonada constantemente para mantenerse viva, la paz del Espíritu se mantiene mediante la lectura, el estudio y la obediencia a la palabra de Dios. Cuando no la cultivamos, no dejamos de tener el Espíritu Santo, pero sí dejamos de disfrutar plenamente su paz. Por eso en ocasiones aún los creyentes no experimentamos la paz de Dios. No porque Él no la dé, Él es soberano y Él es fiel, sino porque no estamos creciendo por medio del Espíritu Santo. Personalmente, cuando estaba desarrollando este mensaje, muchas veces he dejado de tener paz. Esta paz que Dios nos ha prometido, que me ha prometido. Y a veces decimos: ¿por qué Dios? ¿Por qué me estás dejando? ¿Por qué me estás abandonando?
Y es algo muy natural en el ser humano. Pero Él es fiel y verdadero. Y la verdad es que en esos momentos es cuando he estado más alejado de Dios. Y no porque esté más cerca de Dios, no ha habido situaciones que me han dado intranquilidad. Pero es muy diferente cuando uno está apegado a Dios, guiado por el Espíritu Santo. Piensa un poco en estos momentos que a lo mejor la paz del Señor que te ha prometido no ha estado. No ha sido por Él, ha sido porque hemos estado a un lado, hemos hecho a un lado al Espíritu Santo. Hemos aún hecho a un lado la Biblia, ahí, arrumbada, a lo mejor. O leyéndola sin analizarla, sin estudiarla. Con esto en mente, es necesario preguntarnos algo esencial para experimentar la paz de Dios. Y vamos a la tercera pregunta. ¿Cómo un cristiano puede experimentar y vivir en la paz de Dios? No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y el primer punto es dejar que la paz de Dios gobierne nuestros corazones. Y ay, hermanos, qué difícil es, y en verdad me mordí la lengua esta semana. Vamos al versículo 15 del capítulo 3 de la carta de los Corintios, hermanos. Por favor, vayan a la carta de los Colosenses, capítulo 3, versículo 15. Ajá. ¿Ya lo tienen? Muy bien. Y dice, y la paz de Dios gobierne nuestros corazones, mismo fuiste. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. El apóstol Pablo nos exhorta a dejar que la paz de Dios gobierne nuestros corazones, para que la paz prometida se convierta en una realidad viva en el corazón del creyente. Lo repito, el apóstol Pablo nos exhorta a dejar que la paz de Dios gobierne nuestros corazones. La palabra griega traducida como gobierne es braveu, la cual significa árbitro o actuar como árbitro. Esta palabra tiene que ver más como un juez en las Olimpiadas, ¿no? Que determina qué estás haciendo mal y puedes ser descalificado. Que determina que si estás haciendo algo bien, algo mal, te diga, hey, espera, estás haciendo algo mal, regresa a hacer algo bien. Esto implica que la paz de Dios debe dirigir y controlar nuestras reacciones, pensamientos y decisiones. En otras palabras, la paz de Dios actúa como el árbitro del corazón. Actúa como alguien que te está diciendo, detente, te estás yendo mal, así no se hacen las cosas. Cuando surgen la ira, la envidia y otras pasiones semejantes, no debemos permitir que ellas gobiernen o decidan nuestro comportamiento. No son esas emociones las que deben tomar el control, sino que debe ser la paz en Cristo la que determine nuestra respuesta en toda circunstancia. En términos prácticos, la paz de Dios se experimenta cuando el creyente cede
el control. Cuando el creyente cede el control, deja de permitir que las emociones, las circunstancias o el temor gobierne su corazón y permite que la paz que proviene de Dios ocupe ese lugar. Así, la paz prometida no depende de que todo esté resuelto externamente, sino de que Dios esté reinando internamente en el corazón del creyente. Lo más difícil en todo este proceso es ceder el control, hermanos. Qué difícil es dejar el lado humano y que el Espíritu Santo que está al lado de nosotros para ayudarnos tome el control. Sin embargo, para lograrlo, el apóstol Pablo nos indica que debemos ser agradecidos. La gratitud hacia Dios no es solo una actitud espiritual, sino también un termómetro que revela si la paz de Dios está gobernando verdaderamente nuestro corazón. Cuando hay gratitud, aún en medio de las circunstancias difíciles, podemos reconocer que el control ya no lo tienen nuestras emociones ni nuestros temores, sino la paz que proviene de Dios. Es por esto, hermanos, que los creyentes le damos gracias a Dios ante todas las circunstancias, o deberíamos de darle gracias ante todas las circunstancias. Imagina que eres un creyente que sirve activamente o simplemente eres un miembro de esta iglesia y durante una reunión recibes una mirada un poco cortés o sientes que tu opinión fue ignorada. Y de inmediato surgen emociones naturales, molestia, enojo, el orgullo herido, e incluso el deseo de defenderte o responder con dureza. En ese momento tu corazón comienza a agitarse, sin embargo, recuerdas la exhortación del apóstol Pablo: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Ante esta situación, decides ceder el control. En lugar de permitir que la ira o el orgullo actúen como árbitros, haces una pausa, oras en silencio y permites que la paz de Cristo tome el lugar de autoridad en tu corazón. La paz de Dios comienza a dirigir tus pensamientos y a frenar una reacción impulsiva. Luego practicas la gratitud, agradeces a Dios por pertenecer al cuerpo de Cristo, por la oportunidad de servir o simplemente por poder congregarte en una iglesia y por la gracia de poder crecer espiritualmente, aún a través de circunstancias que no son agradables. Esa gratitud revela que la paz de Dios está gobernando tu interior. Platicando con mi esposa acerca del mensaje, ¿por qué no ejercitas esta paz en tu relación con tu esposa? En el trabajo, con tus hijos. Y lo digo así porque este versículo está destinado para la iglesia, para una paz en comunión. Pero esta paz la tenemos que primeramente llevar a nuestro matrimonio, nuestros hijos, en el trabajo, en donde estemos. Creo que firmemente que Dios nos ha dado esta paz, no nada más para que la disfrutemos, sino para que llevemos esa paz también a los hombres. Segundo punto. Que la paz de Dios guarde vuestros corazones y pensamientos.
Vayamos a Filipenses 4, 6, 7, por favor, hermanos. Filipenses 4, 6, 7. Gálatas, Efesios, Filipenses. Filipenses 4, 6, 7. ¿Ya lo tienen, hermanos? ¿Sí? Muy bien, leamos juntos. Por nada. En toda oración y ruego, acción de gracias. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La palabra griega traducida como afanosos en el versículo 6 es merimnao, la cual significa estar preocupado. Este término describe de manera precisa la sensación de ser estrangulado por pensamientos negativos. Quien ha experimentado una verdadera preocupación sabe cómo esto puede oprimir el alma, produciendo estrés, ansiedad y angustia, afectando directamente el corazón y la mente. Déjenme leerlo de nuevo. Quien ha experimentado una verdadera preocupación sabe cómo esta puede oprimir el alma, produciendo estrés, ansiedad y angustia, afectando directamente el corazón. La paz del mundo no arregla el corazón, hermanos. La paz de Dios trabaja en el corazón de las personas. Y esa es la gran diferencia de la paz de Cristo. Por ello, el creyente es llamado a acudir a la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Al respecto, el evangelista René Zapata comenta: esta expresión nos presenta la paz prometida como algo difícil de comprender y explicar. No es una tranquilidad temporal o condicional, es una paz que el mundo no conoce ni puede dar. El Señor Jesús dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Esa paz no tiene límites, puede ser recibida pero no comprendida. No está sujeta a las circunstancias, es un fruto del Espíritu. Es algo que solamente los hijos de Dios pueden disfrutar. Esta paz, aunque incomprensible para la razón humana, guarda nuestras mentes y corazones en Cristo Jesús. Se trata de una promesa de protección espiritual frente a las acechanzas del enemigo, quien busca atacar nuestros pensamientos y corromper la pureza del corazón. Tanto lo intelectual como lo emocional quedan bajo el cuidado del Señor, aun cuando las circunstancias externas no puedan ser cambiadas. Por consiguiente, la paz de Dios es libertad de angustia y un verdadero estado de paz en el corazón. No es un elemento humano, frágil, incompleto, imperfecto, cambiante o inseguro, sino una paz que procede de Dios mismo y que por lo tanto es perfecta, completa, estable, segura y firme. El salmista lo expresa así: los que aman tu ley disfrutan de gran paz y nada los hace tropezar. Salmo 119, 165. Es una tranquilidad del alma que nace de confiar en el poder y la sabiduría de Dios, con la certeza que todo está bajo su control. No bajo mi control, ni bajo mi voluntad, sino bajo la voluntad de Dios. Esta paz está por encima de la razón humana porque es superior
a cualquier conclusión que el hombre pueda alcanzar por sí mismo. Y Dios promete que esta paz que Él concede vigilará y protegerá el corazón y los pensamientos del creyente. Todo ello en Cristo, quien es el mediador que hizo posible la paz entre Dios y el ser humano. Imagina que recibes una noticia que sacude tu mundo. El médico confirma un diagnóstico de cáncer. En ese instante tu mente se llena de pensamientos abrumadores. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Y mi familia? ¿Y si el tratamiento no funciona? La preocupación, Mernau, comienza a estrangular tu corazón, robándote la paz, el gozo y hasta el descanso. El miedo intenta apoderarse de tus pensamientos y la incertidumbre invade tu interior. Algo muy natural del ser humano. En medio de ese torbellino, recuerdas la exhortación del apóstol Pablo: por nada estéis afanosos, no estés preocupado. Entonces tomas una decisión consciente, no porque el temor haya desaparecido, sino porque eliges no dejar que gobierne tu corazón. Acudes a Dios en oración y presentas delante de Él tu diagnóstico, tus temores y tus dudas. Ruegas por sanidad, por fortaleza, por sabiduría, pero también oras con acción de gracias, reconociendo que Dios sigue siendo fiel, soberano y bueno, aún en medio de la prueba. Las circunstancias no cambian de inmediato, el diagnóstico sigue, los tratamientos continúan y el proceso es incierto. Sin embargo, algo comienza a cambiar dentro de ti. La ansiedad empieza a ceder su lugar a una paz inexplicable. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento empieza a guardar tu mente y tu corazón en Cristo Jesús. Tus pensamientos ya no giran únicamente alrededor del temor y tu corazón deja de estar dominado por la angustia. Puedes enfrentar el día con serenidad. Tal vez el cuerpo esté débil, pero el alma y el corazón están sostenidos. Descansas no porque tengas todas las respuestas, sino porque has depositado tu vida en las manos de Dios. Es por esto que los cristianos tenemos una perspectiva diferente, o deberíamos tener una perspectiva diferente a las preocupaciones, a los temores. Porque de antemano sabemos que tenemos un Dios que nos ha prometido una paz que guarda nuestra mente y nuestro corazón. Y porque confiamos en que todas las cosas obran para bien, como lo declara Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto no significa que todo lo malo sea bueno en sí mismo, sino que Dios, para quienes le amamos y caminamos conforme a su propósito, puede usar incluso las circunstancias difíciles, dolor, pérdidas y retrocesos para un fin mayor. A través de ellas, Él moldea nuestro carácter, cumple su plan divino y produce consuelo y paz en aquellos que confiamos en su soberanía, aun cuando no comprendemos plenamente lo que estamos viviendo. Por lo tanto, la clave es confiar en Cristo, lo que nos lleva a un tercer y último punto. Confiar en Cristo. Dios ha prometido una paz. Dios te ha prometido el Espíritu Santo.
Dios ha prometido el fruto del Espíritu Santo. Pero creo que este punto es maravilloso, porque si no confías, creo que todo se viene abajo. Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La escena de este versículo corresponde de igual manera ya al final del aposento alto. Imagina que estás allí con Jesús. Pongan a trabajar su imaginación. Tú estás ahí en el aposento alto con sus 11 discípulos. Es más, tú eres el 12º discípulo. Trata de trasladarte a ese momento. Estás sentado a la mesa junto a él y a sus 11 discípulos. De pronto Cristo se vuelve hacia ti, te mira a los ojos y te dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces le preguntas: ¿por qué me estás mencionando esto? Y Jesús te responde: para que tengas paz en medio de un mundo de tribulación. Van a venir tribulaciones. Observa el contraste que él mismo establece. En él hay paz, en el mundo hay tribulación. Esta es la posición que debemos asumir: estar en Cristo, permaneciendo en Él. Podremos enfrentar y vencer las aflicciones que vendrán, pero para ello debemos confiar en Cristo para gozar de su paz. Jesús continúa enseñándote que en Él tienes todos los recursos que necesitas. Él promete darte su paz, pero debes de creerle, recordándote que Él ya ha vencido al mundo. Por esa razón tú también eres vencedor. Recuerda lo que dice en 1 Juan 5:4-5. Pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad y logramos esa victoria por medio de nuestra fe, creer. ¿Y quién puede ganar esa batalla contra el mundo? Únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. El mundo intenta vencerte, inclusive te aborrece. A sus discípulos les dijo: el mundo los aborrecerá. Y por eso Satanás lo utiliza para perseguir a quienes han aceptado a Cristo como Salvador y Señor. Pero cuando te sometes a Él y confías en Él, Jesús te concede su paz para que vivas como vencedor. Por lo tanto, debemos de apropiarnos de esta posición espiritual en Cristo, permanecer en Él y creer en Él para vivir en victoria aún en medio de la tribulación. Cristo puede transformar nuestra tribulación en paz debido a que no desconoce nuestra angustia y tristeza por esta promesa, pero esta promesa no resultará en nuestras vidas si no creemos en Él. En conclusión, Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Su propia paz perfecta nos asegura que solo Él puede dar la verdadera paz. Jesús siempre es el Señor de la situación y nos capacita para tomar el control de nuestras vidas conforme nos rendimos a Él y recibimos su paz prometida. No se trata de controlar las circunstancias, sino de permitir que Cristo gobierne nuestro corazón. Por lo tanto, la pregunta final que debemos hacernos es:
¿Quién está gobernando hoy mi corazón? ¿El mundo a través de mis circunstancias, mis temores y mis emociones? ¿O la paz de Cristo que proviene de confiar plenamente en Él? Toma unos segundos, reflexiona sobre esta pregunta, contéstatela a ti mismo. A Dios no lo podemos engañar, Él ve nuestro corazón, Él sabe si creemos o no creemos, qué tanto creemos, pero es un proceso que debemos de llevar, de creer. Dios nos ha dado una paz prometida. Como el regalo de la vida eterna, pero es una decisión personal de tomar esa paz. Así como alguna vez tomamos una decisión de la vida eterna, de creer en Cristo como nuestro Señor y Salvador.